También decir que se me ha olvidado que los ninjas nacieron de eso, de que al principio, cuando en Okinawa ya se puso todas las artes marciales, pues salieron los que sabían más, que se le llamaba entonces los samuráis. Y sí, normalmente era gente de nobleza que tenían contratada como guerreros, porque ya os dije que ahí no se podían tener armas. Y entonces nació el segundo palo, que también es muy importante, que son los ninjas. Entonces, los samuráis serían como la nobleza, llevados por unos principios, había que hacerlo con una muerte digna, de tal forma, tal historia. Si le vencían, tenían que hacerse, que ya no me acuerdo ni cómo se llamaba, pero vaya, que se tenían que morir. Y el ninja era al revés. El ninja se trataba de pasar desapercibido, discreto. La mayoría de sus pasos vienen de cosas de sigilo. La filosofía es muy distinta a la del samurái, que supuestamente es más noble. Pero el ninja lo que quería era eso, pasar desapercibido, era un maestro del disfraz. Hoy en día en China o en Japón, no sé dónde, hacen como lo que se llaman los cambios de disfraces, que en menos de un segundo se cambia y sigue viéndose como algo mágico, algo. Eso está todo dentro de las rayas más ninja. Y un campo esotérico también muy importante de analizar, que lo veremos para ver si aumentamos chi o no, igual que todo lo que estamos viendo, meditación, religión, etc. Y, y decía eso, que el estilo ninja es muy importante también de tener en cuenta, porque forma parte, y además los utensilios que utilizaban, la hoz, la no sé qué, eran todo de gente que no tenía dinero y que tenía que buscar una forma de defenderse ante lo que venía siendo la nobleza, para que no le quitaran sus cosas. Entonces, pues casi todo es como a traición, ¿no? Le vaya a ver utensilios que pueden parar la espada y parece que la están cogiendo, le vaya a ver que hacen explosivos y se meten por zonas. Entonces ellos es más estudiar la zona y el ecosistema donde se mueve para poner las triquiñuelas y poder cumplir un objetivo, que normalmente siempre es
evadirse, lo que sea y evadirse. Y evadirse es, un verdadero ninja lo hace sin que nadie sepa de su rostro ni su identidad. A lo mejor podían tener un rostro falso, porque eran unos maestros del disfraz. Y el samurái era el noble que estaba contratado. Después ya también contrataron a los ninjas, porque vieron que era súper efectivo. De hecho, no sé si hubo un emperador, un rey, que contrató a los ninjas y hizo eso, que pasaran como de la parte baja a la nobleza en sus castillos, y vosotros no sabéis cómo lo defendía como si fueran simples limpiadores, jardineros, pero que realmente estaban atentos de todo, y como la técnica era el camuflaje, a la mínima, y por lo tanto se enteraban de muchas más cosas. En la guerra era algo súper táctico, y se me ha olvidado ponerlo de manifiesto, así que ya estudiaremos a los ninjas también. Son técnicas que tengo que perfeccionar, que me estoy dando cuenta de que existen, y que todo es trabajar la mente. Ahora mismo, cuando miro a cámara y os cuento algo, pierdo una cantidad de fuerza que os cagáis. Y si queréis lo vamos a comprobar ahora. No voy a hablar. Y me voy a imaginar de que vosotros no estáis. A ver qué pasa. Ah, y al coger el cacharro también pierdo. Entonces lo voy a tener así cogido, ¿vale? Lo voy a poner así para que veáis cuando le doy. Me estoy concentrando en mantener el que aquí. Hago fuerza. ¿Veis? Lo he perdido. Por ahora, ¿eh? Y aquí ya no lo tengo. Bueno, ya habéis comprobado que el chi existe, que el chi está ahí. Y ahora lo que vamos a ir investigando, cuáles son las formas para aumentar el chi. Vamos a ir comprobando que verdaderamente aumenta. Las vamos a ir poniendo en prueba para que las aprendáis y podáis obtener los mismos resultados que nosotros, y ir avanzando en estas averiguaciones que seguro que nos ayudarán en la parte de alquimia y en la parte de todas las cosas que estamos haciendo, que el enfoque va a lo mismo, a la conciencia. Espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en la próxima, campiñuelos y campiñuelas. Yeah.